responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Debo reiterar la información a todos nuestros oyentes. El sábado pasado, en medio de la tormenta eléctrica que afectó nuestra ciudad capital, un rayo cayó sobre nuestro transmisor en el Junquito. Eso generó severos daños. Desde esa misma noche están trabajando nuestros técnicos, los técnicos de RCR, para reparar los daños que, repito, son considerables. Esa es la razón por la que no estamos al aire por la señal abierta de los 750M de Radio Caracas Radio. Seguimos al aire por supuesto, a través de las redes sociales. Nos pueden ubicar en el YouTube de RCR. También estamos al aire por Periscope, por Instagram, por Facebook Live, @chotorrealba. Debo agradecer públicamente el video de ayer. Solamente en la red Periscope tuvo más de 10,000 espectadores. Agradezco esta colaboración que nos están prestando para que, a pesar de este percance en la señal abierta, se difundan los contenidos que estamos acá precisando. Vamos de inmediato con el primer invitado de nuestro programa. Ayer salió un reportaje de un medio internacional sobre el tema del secuestro en Venezuela. Decía, es la única industria que ha prosperado bajo el régimen de Maduro, el régimen del secuestro, la industria del secuestro. Sin embargo, siempre puede haber cosas peores, ¿no? Recuerdo en este momento la consigna de campaña del señor Maduro Moros, que decía, con Maduro todo es posible, o algo así. En efecto, con Maduro todo es posible, todo lo malo es posible con Maduro Moros. En relación a este tema del secuestro, corren también informaciones en relación a que el secuestro express, por ejemplo, enfrenta problemas, entre comillas, porque tanto la crisis del efectivo como la inutilidad de los cajeros ha hecho ineficientes ciertas prácticas delictivas, y eso ha determinado que se incremente en forma dramática, en forma sustancial, el asalto a residencias, el asalto a casas y apartamentos. Todo esto forma parte de una misma realidad. La crisis política va aparejada con una debacle económica. La debacle económica impacta la convivencia social. Se disparan patologías sociales conocidas, pero transformadas ahora en endemias. Las únicas epidemias, por cierto, no son la difteria o la malaria o la tosferina o el sarampión o la tuberculosis. También el hampa es una epidemia, también el crimen es una epidemia que se decuplica, se multiplica, se amplifica en las terribles condiciones que hoy vivimos. Por eso buscamos criterio experto, y tenemos en línea al doctor Fermín Mármol García. Fermín Mármol García es criminólogo, es abogado, por supuesto, es experto en esta materia y es una voz ponderada que, sin alarmismos, sin necesidad de ponerle tintes dramáticos a una situación que ya dramática es, nos puede orientar sobre estos temas. Doctor Mármol García, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué está ocurriendo con este tema del secuestro? ¿Qué está ocurriendo con este tema de los asaltos a apartamentos y
y viviendas, incluso viviendas humildes, por cierto. Denos su información, su criterio experto. Le escuchamos. Buen día. Buenos días, Jesús Chuo Torrealba, también extensivo a tu equipo y a todos los que están conectados con nosotros. Ciertamente coincido contigo en varios aspectos. El tema del crimen y la violencia en Venezuela es, sin lugar a dudas, desde el punto de vista conceptual, un problema de salud pública. Venezuela ha llegado a un nivel en lo que va del siglo XXI, en estos años de revolución bolivariana, a tener un problema de salud pública adicional al clásico, que es el tema de alimentos, de medicina, o la escasez de ellos, porque el crimen y la violencia también lo han generado. Es decir, hay tabuladores de la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, con relación al homicidio, que invitan a suponer, conjuntamente con la impunidad, que también al problema de salud se le suma el crimen y la violencia. Es decir, que tenemos un mal adicional allí que afecta la calidad de vida del venezolano, afecta la posibilidad de progreso, de bienestar, y es lamentable que Venezuela, con los adelantos que tuvo en el siglo XX, haya podido llegar al club de los países que el crimen y la violencia le generan problemas de salud pública. Más allá de eso, lo segundo que quería comentar era que si queremos saber en un país si el crimen o la violencia está disminuyendo, que es parte de las banderas, por supuesto, de quien gobierna, es bueno conciliar las cifras oficiales de denuncia, que no es otra cosa que la denuncia ciudadana formal que se interpone ante una policía municipal, ante una policía estatal, ante algún cuerpo de policía nacional o ante el propio Fiscalía del Ministerio Público. Ese consolidado de denuncia formal, hay que conciliarlo con una encuesta de victimización nacional que se realice anualmente con una veeduría de las ONG venezolanas y las universidades autónomas del país. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica, en buena parte de Latinoamérica, el ciudadano se ha alejado de las instituciones, el ciudadano no cree en las autoridades, porque no creen en la eficiencia, porque creen que son parte del problema, porque, bueno, sencillamente se ha roto ese pacto social. Sea cual fuere la causa, países como México, como Colombia, realizan anualmente la encuesta de victimización para conocer la percepción y la realidad de lo que pudiera estar pasando y conciliarlo con la denuncia formal. De esa manera, los gobiernos serios saben si van por buen o mal camino en la lucha contra el crimen y la violencia. Y es muy lamentable que en Venezuela no hayamos podido acoger esa recomendación que ya casi que es cacareada de que tenemos que realizar una encuesta de victimización nacional, porque hay muchos venezolanos que no ponen una denuncia. Doy un pequeño ejemplo, Jesús Chuo Torrealba. ¿Cuántas personas que son asaltados, robados en una buseta de transporte público se detienen en la siguiente parada, caminan hasta una subdelegación de la policía científica e interponen la denuncia? Bueno, la respuesta es que nadie o casi nada. Por eso no existió ese robo masivo. Bueno, entonces son ejemplos que usted puede resolver con una encuesta de victimización nacional y saber de esa manera si van o no por buen camino. Has tocado el tema del secuestro. Sí, el secuestro ha llevado a Venezuela, en lo que va del siglo XXI, a estar dentro de los 10 países con más secuestros de todo el globo terráqueo. Para los que quieran contextualizar esto, bueno, estamos en un planeta de aproximadamente 193 países y Venezuela está dentro de los 10 países con más secuestros del planeta. Y eso realmente aleja la inversión extranjera, aleja los repatriados para que vengan con su talento a laborar en Venezuela a través de las transnacionales, entre otras circunstancias propias de las que ya hemos hablado. Entonces, el secuestro sí es una industria compleja, es una industria que se fortaleció en el siglo XXI, al igual que la industria de la corrupción, que la industria del tráfico ilegal de drogas, que la industria de la trata de personas. Es decir, es una industria que realmente complicó el panorama del venezolano. Entonces, ¿qué hemos observado en el 2018? Sí, hemos observado un descenso del secuestro express, hemos observado un descenso de ese secuestro que dura menos de 24 horas,
ese secuestro que es casual, que escogen a la víctima por la zona de desplazamiento y el vehículo automotor que sustenta. Pero así como ha disminuido el secuestro express, tal vez en casi el 40%, que pudiera ser evidentemente una buena noticia, tenemos que observar con mucha cautela que en estos 9 meses de lo que va de año 2018, el secuestro prolongado ha ganado terreno. Ha ganado terreno, es decir, es un secuestro que se planifica un poco más y que la gente dura en cautiverio más de un día. Estamos conversando con el criminólogo Fermín Mármol García, dándonos luces sobre cómo ha desgraciadamente evolucionado el tema de la criminalidad en nuestro país y cómo ha involucionado al revés la capacidad del Estado y de la sociedad para hacer frente a estos flagelos. Doctor Mármol, hubo en alguna oportunidad un artículo suyo que explicaba lo grave, lo peligroso de estas situaciones en las cuales una gran cantidad de nuevos delincuentes emergen, si personas que no habían delinquido se atreven a delinquir, bueno, por la crisis económica o por la absoluta impunidad, por la ausencia de razones para no hacerlo, por un conjunto de factores. Este es un tema ciertamente multifactorial, pero usted nos indicaba en ese escrito que ese carácter novel, ese carácter de estreno de esos delincuentes los lleva a conductas que incluso son más peligrosas porque son más feroces. Y a veces por no tener la infraestructura necesaria, por ejemplo, un secuestrador que forma parte de una organización, tiene una logística que le permite ese secuestro prolongado. Un secuestrador novel no dispone ni de la destreza ni de la logística para ello, y entonces con más facilidad podría orientarse a la eliminación física de la víctima. Háblenos de eso, por favor, porque nos ubica en estos datos desgraciadamente nuevos de esta profundización de este flagelo, de este drama. Ciertamente, Jesús Cho Torrealba, hemos observado también en los últimos años, y el 2018 no es la excepción, que el aumento del rasgo de la perversidad, el disfrute por hacer daño por parte de las personas que transitan como oficio el crimen, se está haciendo presente. Es decir, el delincuente venezolano ha ganado espacio en el hemisferio como un delincuente muy violento, como un delincuente atroz, como un delincuente que realmente disfruta de hacer daño a su víctima, un daño que puede ser desde lo emocional hasta un daño ya evidentemente físico. Eso era propio de otro tipo de habitantes, perteneciente por supuesto al triángulo centroamericano, tal vez por los conflictos bélicos que estuvo sometido en buena parte del siglo XX, el triángulo centroamericano, tal vez el tema mexicano por la presencia de los carteles de la droga, por supuesto los colombianos con su doble problema, el tema guerrillero, el tema paramilitar, pero también el tema de carteles de la droga. Pero los venezolanos no eran unos delincuentes que se catalogaban de esa manera, no de forma masiva. Claro que hemos tenido bandas criminales en las décadas de los 60, 70 y 80, muy arrojadas y muy agresivas, en la banda del Capitán Avendaño, para poner un ejemplo a los que tienen edad suficiente para recordarse de esas páginas de la historia contemporánea de sucesos, pero no era algo masivo el tema de un delincuente tan violento, un delincuente realmente que produciera tanto daño pluriofensivo. Pero hoy día cualquier banda criminal dedicada a delitos violentos deja su señal del rasgo de perversidad. Y eso nos demuestra cómo ha ganado terreno el primitivismo en Venezuela. Ciertamente tenemos un primitivismo institucional, Chuo. Las instituciones en Venezuela públicas
mayoritariamente no resuelven los problemas del ciudadano, mayoritariamente no cumplen con sus obligaciones, mayoritariamente no respetan los derechos ciudadanos y al contrario son parte del problema. Por eso hemos dicho que hay un primitivismo institucional, todo lo obstaculizan, todo lo dificultan y todo lo segmentan por temas ideológicos. Pero también tenemos un primitivismo social, donde tenemos una sociedad realmente en retroceso, que ha perdido el camino de progreso y bienestar, porque ha perdido la guía, porque hay un mal ejemplo, porque se perdió la meritocracia, porque nos empobrecimos. Pero también tenemos un primitivismo criminal, que es el que estamos hablando, de ese rasgo de perversidad y de violencia que se ha ganado en el devenir de los años, producto de lo que tú señalabas, una galopante impunidad que produce imitación, pero por otro lado, un mal ejemplo sembrado por los doctores, pero por otro lado, los niveles de pobreza que se están viviendo. Entonces, sí, yo creo que es importante comprender y conocer que tenemos el vivero de formación de futuros delincuentes a todo vapor, es decir, niñez en situación de abandono, adolescentes en situación irregular, que han roto la trilogía para ser hombres buenos. La familia no existe, las creencias religiosas están ausentes y la educación, a producto, por supuesto, de esa separación del núcleo familiar, también se ha interrumpido. Y eso, problemas. Estamos conversando con el doctor Fermín Mármol García, nos hablaba acerca de la intrusión institucional. Recuerdo a propósito de esto un dato curioso pero significativo. Parte del problema del subregistro de los delitos estaba en que la gente no denunciaba, entonces se hacían campañas públicas para animar al ciudadano a que hiciera la denuncia. Ahora estamos en una situación aún peor. Hay ciudadanos que a pesar de los pesares llegan a hacer la denuncia y le ponen obstáculos en la comisaría, le ponen obstáculos en la oficina policial para procesar esa denuncia, para bajar artificialmente los registros y las estadísticas estatales sobre el delito. Una cosa ciertamente asombrosa y criminal también contra la sociedad. Finalmente, doctor Mármol García, en el pasado la gente, para protegerse del delito, decía, bueno, no te atravieses en la calle, no circules a horas inconvenientes, ten cuidado al andar en la vía pública. Y de hecho nuestras vías públicas quedan desiertas, desoladas, en toque de queda después de las 6 de la tarde. Los negocios, los comercios empiezan a cerrar sus puertas a las 5 de la tarde porque los empleados necesitan llegar a sus casas prácticamente con luz del sol, virtud de este problema. Ahora bien, ya ni en las casas es posible tener un mínimo de tranquilidad, porque ahora el AMPA agrede las viviendas, no solamente para robar joyas o buscar efectivo. Ahora el tema es el saqueo de los electrodomésticos e incluso el robo de la comida. Háblenos de eso, háblenos de si esa preocupación es ciertamente pertinente y qué hacer frente a una circunstancia tan dramática como esa. Qué bueno, Jesús Choto Realba, que estás tocando este tema, porque nos permite levantar una alerta temprana en lo que será el último trimestre del presente año, ¿no? Que es los bienes inmuebles tipo residencial, sean apartamentos o casas, ¿no? Hemos visto, hay un consenso entre los asesores de riesgos especiales de que nuestros bienes inmuebles tipo residenciales van a estar dentro del radar de una delincuencia que ha definido nuestro lugar de vivienda como la nueva joyería. ¿Por qué? Por lo que tú dijiste, en esa nueva joyería tienen no solo joyas, a lo mejor tienen alguna moneda dura de algún ahorro familiar o de remesas que están viniendo del exterior, sino también tienen ropa, también tienen algún licor, también tienen comida, también tienen algún electrodoméstico de línea blanca o de línea marrón. Entonces, realmente tenemos que comprender como ciudadanos de Venezuela, ciudadanos de bien, que el tejido vecinal, el tejido que podamos reconstruir en nuestra sociedad más cercana es parte de la defensa que tenemos. Es el momento de empezar a volver a acercarnos con nuestros buenos vecinos. Es el momento de
colaborar con nuestra asociación de vecinos, con nuestra junta de condominio. Sé que es fastidiosísimo, sé que realmente quita mucho tiempo, pero es un buen antídoto. Aquello que los norteamericanos sacaron a partir del 11 de septiembre del año 2001 en la administración de Bush II. Si ves algo, di algo, fue el eslogan anglosajón después del ataque terrorista. Bueno, yo creo que es el momento. Si ves algo, di algo. ¿Qué significa? Que ese vecino, que ese tejido social muy cercano pueda levantar alertas tempranas ante los sospechosos que podamos tener en el estacionamiento del edificio donde vivimos, en la cuadra donde vivimos, que estén muy activas las redes de WhatsApp, no solo para todo lo que usualmente se mandan en las redes, que a mucha gente le incomoda, sino que siempre hay una noticia que puede ser una vacuna temprana. Por otro lado, es el momento de hacer pequeñas inversiones entre los vecinos para reparar ese poste que se dañó, ese faro que tiene el bombillo quemado, para reparar lo que haya que hacer con una cámara que se averió de circuito cerrado de televisión. Es el momento de hacer pequeños pasos en esta crisis económica, pequeños pasos, no ambiciosos pasos, pero sí pequeños pasos para ir haciendo la diferencia y que haya un tejido. Eso espanta los campaneros habituales que tenemos en nuestra zona. Eso espanta a los infieles que tenemos en nuestra propia comunidad que pasan información o son parte del problema. Es decir, son ayudas que tenemos que ir procurando porque, insisto, gracias por la pregunta, Jesús Chua Torrealba, los bienes inmuebles tipo residenciales van a ser objetivo claro y fundamental y lo han sido a lo largo del año por el incremento que empíricamente estamos registrando y observando, sino que lo pensamos como el plato fuerte, lamentablemente, del último trimestre. Doctor, queremos agradecerle vivamente estos minutos que nos ha regalado en esta madrugada del miércoles 3 de octubre. Era el criminólogo Fermín Mármol García, dándonos esta información valiosa que nos permite como ciudadanos, como familias, como vecinos, ubicarnos en la realidad que estamos viviendo y sobre todo, bueno, en el agravamiento posible en esta recta final del año, en este último trimestre del difícil 2018. Muchísimas gracias al criminólogo Fermín Mármol García. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Estamos hablando de secuestro. Hay situaciones en las cuales el secuestrador no es aquel criminal subrepticio, aquel delincuente habitual o novel que se estrena en las lides del delito, ¿no? A veces el secuestrador tiene uniforme, tiene capucha, sí, tiene chaleco antibalas, a veces tiene toga, a veces tiene despacho en un tribunal. Sí, son secuestradores. ¿Por qué? Porque privan de la libertad a un ciudadano sin cumplir los extremos que establece la ley y la Constitución. Alguien para ser detenido tiene que tener una orden de un tribunal o ser detenido en flagrancia. Si no es así, esa es una privación ilegítima de la libertad, es un secuestro. Pero resulta que a veces esa persona que es objeto de esa privación ilegítima de la libertad está ya en manos de sus captores, está en manos del Estado secuestrador, chicos, y ni siquiera hacen el aguaje de
iniciar una parodia de proceso judicial para darle algún viso de legalidad. La persona puede estar allí 15, 20, 30, 50 días o más y le ponen pretextos para no iniciar el curso regular de un proceso judicial. Ese es el caso de Juan Requesens. Ese es el caso del diputado Juan Requesens. Tenemos en línea a su abogado defensor, Joel García. Joel, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando a estas alturas, a casi 2 meses de la privación ilegítima de la libertad de nuestro diputado? Te escuchamos. Buenos días, Jesús Choto Realba, buenos días a toda tu audiencia. Excelente introducción la que acabas de hacer, porque precisamente de eso se trata, de secuestradores que no son esos nobles secuestradores o aquellas bandas criminales, sino que están amparadas por un Estado totalmente forajido. En el caso del diputado Juan Requesens, que no le voy a llamar caso porque no puede llamarse debido proceso, por cuanto que el debido proceso debe mirar al hombre, su dignidad, en su trato igualitario, y en el caso que estamos viendo, tenemos 57 días de que el diputado está preso o está secuestrado, y 50 días que su defensa no puede conversar con él más allá de la audiencia de presentación, 50 días que se le ha negado a la defensa ejercer cualquier medio digno o para poder desvirtuar los dichos del Ministerio Público. Lo que sucedió el día viernes es que se vencía el lapso de 45 días para que el Ministerio Público produjera su acto conclusivo, que podría ser archivo fiscal sobre seguimiento o de acusación. Estábamos seguros que, dado las declaraciones de los personeros del régimen, se iba a acusar, pero es el hecho de que el día viernes el tribunal no daba despacho, y por lo que la acusación debió introducirse por la unidad de recepción de documentos. Pudimos averiguar y la acusación no llegó nunca el día viernes, pero la sorpresa es mayúscula cuando el día lunes solicitamos la libertad del diputado, por cuanto el efecto jurídico que opera una vez que no se presente la acusación es la libertad inmediata. Es que la juez ya se encontraba en el despacho, esa juez que se había ausentado del tribunal, y dijo que el día viernes ella habilitó a las 5 de la tarde únicamente y exclusiva para recibir esa acusación que la defensa no ha podido ver. No sabemos de qué delito se les imputó, se les acusó, no sabemos cuáles son los elementos de convicción que obran para demostrar cada uno de esos delitos. Ahora estamos, como bien lo señalabas tú, estamos en un juicio clandestino o un indebido proceso clandestino, sumario, plagado de todas las irregularidades desde su aprehensión, al mejor estilo de Frank Kafka, pues. Estamos conversando con Joel García, abogado defensor, o mejor dicho, abogado que quiere ejercer la defensa, que ha sido designado por la familia para ejercer la defensa del abogado Juan Requesens, defensa que no puede ser ejercida porque sencillamente no tiene acceso a su defendido, ni tiene acceso al expediente, ni tiene acceso ni siquiera a la acusación. Esto es algo peor que cualquier sistema judicial que usted haya conocido antes. Si algo se parece a esto es a la Inquisición, a la antigua y terrorífica institución de la Inquisición española, donde se le hacía un proceso a alguien que ese alguien jamás conocía que estaba siendo investigado o procesado, hasta que finalmente lo amarraban a una estaca, lo quemaban en la hoguera. Era entonces cuando se sabía cuál era la acusación o el proceso que se le estaba siguiendo. Joel, te tengo que hacer una pregunta, porque además toda esta situación insólita sobre el caso Requesens coincide con la información de que la juez militar que procesó de manera arbitraria a el diputado Gilberto Caro y a otros presos políticos, huyó a Colombia, solicitó asilo en Colombia al parecer, y desde allá le pidió perdón a Gilberto Caro. Esta no es la primera situación que conocemos. Recordamos desde el caso aquel del fiscal que acusó a Leopoldo López y de la testigo que incriminó supuestamente o que dio su testimonio sobre ese caso, que después que ha pasado esta persona años y años y años en esta situación terrible, entonces resulta que se va al exterior y dice, mira, todo eso era mentira, todas esas pruebas fueron adulteradas, falsificadas, inventadas. Es decir, no es el primer
y seguramente no será el último caso. Bueno, está el mismo caso de la señora Luisa Ortega Díaz, ¿no? Ahora ejerciendo una denuncia vibrante en todo el mundo a propósito de lo que ocurre acá, olvidando de alguna manera todos los casos en los que ella estuvo directamente involucrada siendo fiscal. Le pregunto, le argumento de esta manera porque, en su opinión, este caso, esta conducta, esta estructura judicial es sostenible incluso para esas personas que hoy hacen estos desafueros. Es decir, estas personas que están haciendo esto no se dan cuenta que en cualquier momento la pelota da vuelta y pudieran ser ellos mismos víctimas de este tipo de situaciones de violación de la norma y del derecho. ¿Le escuchamos? Muchos de ellos están conscientes del grave error que están cometiendo y que ello trae consecuencias posteriores. Parece que los jueces, los funcionarios, los secretarios y fiscales son responsables por sus actuaciones civil, penal y administrativamente. Muchos de ellos solamente que tienen terror, tienen miedo, y hay un grupo de jueces que son los que el régimen utiliza para ellos. Generalmente son los mismos jueces que el régimen utiliza y ellos están perfectamente identificados quiénes son. Por ejemplo, en mi caso, que me he dedicado a la defensa de los derechos humanos y he estado en varias causas políticas, pero puedo decirte que el caso de Juan Requesén es el más aberrante que he conocido hasta ahora, y mira que he estado en casi todos los otros casos políticos. Por supuesto que ellos saben. Lo que pasa es que el régimen, con el efecto Afiuni, supo diseñar una estrategia de que sembró terror, después del terror lo que viene es la desesperanza y luego la resignación. Muchos jueces de ellos saben que están en esa situación por cuanto, vamos a hablarlo francamente, muchos de ellos no están capacitados, no tienen el nivel intelectual para ocupar esos cargos. En otra administración sana, en otra administración de justicia, esos jueces no pudieran ser jueces. Entonces, muchos de ellos tienen su bozal de arepa, son utilizados para ello, pero por supuesto que ellos están conscientes. Y así, por ejemplo, en mi caso, yo se los hago saber en cada audiencia de que no valen órdenes superiores para que ellos se puedan eximir de responsabilidad. Vamos a ver que estos jueces muchas veces tras bastidores te dicen, mira, lo que pasa es que no puedo hacer, que tengo hijos, tengo no sé qué cosa, y por ello se ven, pero no son dignos, porque dignamente yo no me gano el dinero de esa manera. Nosotros somos profesionales del derecho que somos formados para en verdad buscar la verdad, la justicia, y un juez debe administrar justicia, un juez debe ser imparcial, idóneo, transparente, y ninguno de estos jueces que son utilizados por el régimen para este tipo de locura no lo son. Sabemos de los antecedentes corruptos de la mayoría de ellos. Son personas que tienen un rabo de paja y por eso los utilizan, porque si no en cualquier momento le quiebran la moral a ellos también. Lamentablemente, porque tenemos hasta el que fue presidente de la Sala de Casación Penal, el magistrado Layo Aponte, que también es víctima de todo esto. Y así van a ser víctimas de ellos. Yo se los hago saber. La revolución los utiliza y una vez que los utiliza van contra ellos. Están conscientes, pero bueno, por algún motivo que les respeto muchas veces, ellos están en esas posiciones. Dramático esto que comparte con nosotros. Muchísimas gracias, Joel, por habernos atendido y por utilizar esta muy humilde tribuna como ventana, como megáfono de esta aberrante situación que enfrenta nuestro diputado Juan Requesén y su familia, por supuesto, de la cual tú también eres defensor. Era Joel García, repito, el abogado que aspira a ejercer la defensa jurídica de Juan Requesén. Digo que aspira porque ha sido designado para ello por la familia, pero no le han permitido ninguna de las prerrogativas que la ley y la Constitución establecen. Debe tener un abogado defensor. Gracias a Joel García. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Leopold, el club. Y María Corina. Yo estoy abajo. Cuidado, compadrito. ¿Hasta cuándo esto, Dios mío? En un mar de datos, cualquiera se ahoga. En un desierto informativo, algunos mueren de sed. En una nube de confusión, muchos terminan sofocados. En un país donde todos quieren saber más y mejor, La Cabilla está contigo. www.lacabilla.com. La Cabilla, una voz independiente, alta
clara y responsable. La Cabilla, opinión radical, información libre. Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lon Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, pero sabroso. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos de La fuerza es la unión. Uno escucha todo el panorama que nos ha planteado el criminólogo Fermín Mármol García a propósito de lo que está ocurriendo para el ciudadano de a pie, para el venezolano sencillo, para la madre de familia, en materia de ese morbo terrible que es la inseguridad. Ya ni en nuestras casas podemos estar seguros, y de esa manera lo dibuja y lo alerta Fermín Mármol García. Y uno dice, bueno, pero la sociedad, la democracia, tiene instituciones que tienen como misión precisamente ser la voz del ciudadano, ser la presencia del ciudadano, ser la tribuna del ciudadano para ejercer su defensa ante ese tipo de males. Ahí está el Parlamento, la Casa de la Nación, la Casa del Pueblo, que es el Parlamento, y para eso los parlamentarios tienen la inmunidad parlamentaria para poder ejercer esa defensa. Bueno, resulta que nada, resulta que cualquier militarote llega, le da unas bofetadas al presidente de la Asamblea Nacional, y cualquier jefe policial secuestra a un diputado y lo mantiene en la condición terrible que nos estaba relatando Joel García, que tienen a Juan Requesén. Entonces, es el problema del ciudadano, es el problema político, y uno se pregunta, bueno, ¿dónde está la alternativa a este desastre? Pues, ¿dónde están los mecanismos de resiliencia, de resistencia, de oposición, de alternativa de poder, de un poder distinto para enfrentar a esta cosa? Bueno, entonces tenemos la declaración que nos dio acá el pasado lunes el sociólogo Luis Pedro España, explicándonos esto que está pasando y que fue descrito por la encuesta Ratio UCAP, y nos dice, bueno, lo que está ocurriendo es esto, pues hay un país que está viviendo de esta manera, sobreviviendo de esta manera, el gobierno le está hablando, ¿no? Y está ejerciendo su poder clientelar y de manipulación, una oposición desaparecida, ¿no? Desaparecida, y bueno, se genera ese efecto, insólitamente el repunte de Nicolás Maduro. Imagínate tú, ayer tuvimos a Luis Vicente León explicándonos buena parte de estos mecanismos. Nos decía Luis Vicente León, por ejemplo, este mecanismo curioso, donde políticos que aquí son políticos moderados, entre comillas, apenas pisan el aeropuerto de Miami, se transforman en voceros del radicalismo, bueno, tan vocinglero como inútil, ¿no? Bueno, de todo eso nos habló aquí ayer Luis Vicente León. Hoy vamos a conversar no con un estadístico, vamos a conversar no con un encuestador, vamos a conversar con un venezolano que ha ejercido durante mucho tiempo responsabilidades importantes a nivel de conducción y dirección política, y que en la actualidad es una voz que por su experiencia, por su autoridad moral también, hay que decirlo, es escuchado con atención en distintas instancias de la oposición democrática. Me refiero a Simón García. Simón García escribió un artículo en días recientes cuyo solo título ya es demoledor: la degradación opositora. Y queremos consultarle entonces si es posible que comparta con la audiencia de La Fuerza es la Unión cuáles son los signos de eso que él denomina la degradación opositora, y sobre todo cuáles son los remedios para la misma. Simón, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Buenos días. Gracias, Chuo, por esta entrevista, por esta oportunidad. Muy buenos días para ti y también para todos los ciudadanos que se orientan y reciben información cívica desde tu programa. En realidad está ocurriendo, es fácil, lo observa todo el país, una situación de saldo negativo de la oposición
en el periodo 2015 y 2018. Después de la gran victoria electoral en la Asamblea Nacional, hemos tenido una acumulación de errores fatales que ha conducido a una degradación de la oposición. Esa degradación, como lo indica la palabra, es una pérdida, es una disminución del peso, es una incapacitación para desempeñarse como un sujeto eficaz de cambio. Y los rasgos son perceptibles. El tamaño de la influencia de la oposición ha disminuido. Se ha encogido su presencia también en las franjas institucionales que aún sobreviven al autoritarismo, que es demasiado importante mantener fuerzas democráticas en esos espacios y no entregar derechos, y sin embargo se ha abandonado sin ningún plan alterno un terreno que no es el único tablero donde debe jugarse, pero es que es aquel donde el pueblo tiene más fortalezas activas y potenciales, como es el terreno electoral. Se ha perdido capacidad de movilización. Hemos regresado en términos de protesta a 10, 15, 20, 30 personas con una pancarta. Estamos antes de las convocatorias Plaza Brión y mucho antes de las convocatorias de movilización masiva en todo. Caramba, se nos cayó la comunicación con Simón García. Vamos a intentar reponerla a la brevedad posible. Simón García es, repito, una persona que ha ejercido responsabilidades altas en la conducción política en fuerzas democráticas. Fue dirigente nacional del MAS durante mucho tiempo. Fue una persona muy cercana a Proyecto Venezuela, fue asesor de Proyecto Venezuela, también de Enrique Salas Romer, y en los últimos tiempos su palabra, su voz ha sido escuchada con respeto y requerida su opinión con respeto por parte de diversas fuerzas opositoras. Estábamos conversando sobre lo que él denomina la degradación opositora. Lo tenemos en línea a través de otro mecanismo. Simón, ¿estás en línea? ¿Aló? 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 Simón, ¿nos escuchas? Dígame. ¿Podemos seguir por esta vía la conversación? Bueno, yo creo que sí. Perfecto. Te escuchamos entonces, Simón. Nos está explicando cuáles eran los efectos de este de involución de la presencia social y de la presencia institucional de la oposición venezolana. Te escuchamos. Bueno, sí, en resumen, las dos funciones básicas de una oposición frente a un régimen autoritario, hegemónico y excluyente, es o el de tener la fuerza de inteligencia suficiente para armar una amenaza creíble sobre la estabilidad de ese régimen, o para hacerlo evolucionar hacia un proceso de transición progresiva de restablecimiento de la democracia y de la Constitución, o encarnar también una oferta de cambio creíble, viable a la sociedad. Ahora, ninguna de estas dos funciones la está ejerciendo en estos momentos la oposición, porque no es creíble. Se está produciendo una degradación en todas estas capacidades y una disminución en todos los atributos que debe tener una fuerza de cambio. La causa principal de esta degradación no es la falta de unidad, que es un factor que influye, pero que es una consecuencia del desarrollo de un pensar extremista. Pensar extremista que se está arraigando en la población por la falta de opción, la desesperanza y por la propia debilidad del pensar democrático. O hay pensar democrático o hay pensar extremista. Y por la falta de un rumbo claro, lo que se está sembrando en el país es desesperanza y la forma desesperada
pensamiento extremista que pide un cambio ya automático, maximalista, instantáneo, violento y supuestamente radical. Hay una situación entonces de mucha debilidad, sin embargo, en un país donde aún el 75% de la población percibe que la situación está mal o muy mal, y donde el 60% de la población, es decir, más de la mitad de él, todavía piensa que su situación personal es mala o muy mala. Entonces, hay la base objetiva para seguir promoviendo un cambio. Las fallas las tenemos, una falla de conducción y una falla de estrategia. El error principal es que nosotros estamos sustituyendo la estrategia exitosa que produjo el triunfo, que culminó con el triunfo electoral del 2015, una estrategia democrática, constitucional, pacífica y electoral, por una estrategia que comienza por decir lo electoral no existe. Cuando al autoritarismo le interesa que no haya procesos electorales, la oposición le mete un candado a los procesos electorales, complementa el objetivo del autoritarismo. Entonces, así una oposición no puede abrirse paso. Pudiéramos continuar expresando por qué se está dando pues este choque. Sin embargo, hay motivos para la esperanza. El pensar extremista como la dominación autoritaria están llegando a su límite. El pensar extremista, si fuera consecuente cuando dice no existe camino electoral para el cambio, debería entonces estar diciendo implícitamente que el camino es violento, que el camino es o bien la llegada de los Marines a La Guaira, o bien un golpe de Estado, o bien una insurrección popular, violencia en vez de entendimiento, exterminio del otro en vez de consenso, y en definitiva pérdida de las condiciones democráticas de vida. Ahora, podemos encontrar, es posible rescatar la política, es posible volver a entender que la salida para Venezuela en las condiciones actuales, donde el gobierno no puede seguir gobernando, perdió su capacidad de gobernar, su presencia lo que hace es profundizar el malestar y el hambre, la pérdida de los derechos, y una oposición que no ha encontrado el camino para poder abrir el periodo de transición como lo está pidiendo toda la comunidad internacional. La comunidad internacional está pidiendo, está forzando, está presionando para imponerle al gobierno que acepte ir progresivamente a una situación de restablecimiento de la democracia y a la realización de unas elecciones transparentes, competitivas y sin el ventajismo oficialista. Esta es la perspectiva que en estos momentos tenemos adelante, en una situación bien difícil y bien comprometida, pero que puede ser superada. Simón, te agradecemos vivamente porque nos hayas regalado estos minutos de esta entrevista que, aunque accidentada, ha sido ciertamente muy, muy nutritiva y que se inscribe en este conjunto de reflexiones que a lo largo de esta semana, estrenando el mes de octubre, hemos tenido acá con la conversación con Luis Pedro España, con la conversación con Luis Vicente León. Hoy conversamos con Simón García a propósito de este tema, porque no basta con decir que el gobierno es malo, eso lo sabemos todos. No basta con decir que la crisis económica es atroz, eso lo sabemos. No basta con decir que la inseguridad nos está comiendo. No, chicos, ¿dónde está la alternativa a esta porquería? ¿Dónde está ese liderazgo que a la hora de cuando las cosas parecían estar bien, entonces, bueno, se suben todos a la tarima a despreciar para ver quién habla primero o para ver quién sale mejor en la foto? Como se suben todos en la tarima, ¿qué pasó? Bueno, que la tarima se cayó, se destruyó la tarima, se destruyó la unidad,
y ahora no basta, como bien dice Simón García, ni siquiera la unidad. Eso nos lo decía ayer, por supuesto, Luis Vicente León. Decía, si tú varios liderazgos vacíos y los unes, ¿qué tienes? Un vacío más grande, pero no tienes una unidad. Si tú agarras cada uno de esos liderazgos vacíos, lo metes en una licuadora, prendes la licuadora, ¿qué te sale de la licuadora? Vacío, porque eso fue lo que metiste en ella. Entonces, no se trata simplemente de unir lo que hoy se tiene, se trata de construir una alternativa, una estrategia, una política. Nosotros, la oposición venezolana, tenía una política unitaria para hacer oposición, y esa política unitaria fue exitosa. Esa política unitaria nos llevó al inmenso triunfo del 6 de diciembre del 2015. A partir de ese momento teníamos una responsabilidad distinta, teníamos la responsabilidad de convertirnos en alternativa de poder, pero no teníamos una estrategia de poder unitaria para llegar todos juntos al poder, y de esa manera convertir el poder en la palanca para salir de esta crisis horrorosa. No teníamos esa estrategia unitaria de poder. Estaba el proyecto de Leopoldo y el proyecto de Enrique y el proyecto de Rosales y el proyecto de Henry Ramos, el proyecto de fulano de tal. Bueno, pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó. Ahora, ¿qué vamos a quedarnos haciendo nosotros? Rumiando la tristeza o la amargura por lo que pasó. Aquí hay que producir de inmediato correctivos que permitan que ese inmenso campo democrático tenga, además de potencialidad, una dirección política que le pueda decir a todos los venezolanos, opositores y chavistas, a todos los venezolanos, cuál es el objetivo, cuál es el cambio deseable, cuál es la estrategia para llegar a ese objetivo y cuál es la hoja de ruta en la cual se concreta esa estrategia. Y eso no lo tenemos, desgraciadamente no lo tenemos. Hay dirigentes que estando presos en Ramo Verde, se escuchaban más que ahorita que están en una situación de reclusión diferente, pero menos agresiva. Hay dirigentes que hoy tú observas sus mensajes y pareciera que estuvieras hablando con un gurú de autoayuda, ¿no? Porque no le dicen al país lo que el país está esperando de su liderazgo, de su dirección, que nos dicen cosas obvias como que, bueno, que madre solo hay una y la felicidad hay que alcanzarla, ¿no? Hay otros que ni siquiera dicen eso, sino que guardan un silencio cauteloso como esperando que la cosa mejore para entonces sí aparecer en la foto. Y hay lo que nos decía Luis Vicente León, dirigentes que aquí en el país son muy moderados y cuando la persecución, y a veces ni siquiera la persecución, ni siquiera eso, a veces simplemente es una opción personal, bueno, arrancan y se van. Siendo diputados, revisen las listas. Desgraciadamente, aquí hay diputados que sin orden de captura, sin orden de detención, sin agresión contra ellos, ya no están en el país, ¿vale? ¿Me entiendes? Entonces, pero mientras estaban acá, eran moderados. Ya las pisan un aeropuerto extranjero, se transforman en voceros de eso que Simón García llama el pensamiento extremista, tan ruidoso como inútil, como vacuo. Entonces, todo esto, repito, tiene que tener una resolución urgente, porque Venezuela lo necesita. No se trata de liderazgo tal contra el liderazgo cual, se trata del partido tal contra el partido cual, se trata de Venezuela. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes este sonido, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Superar una